Bueno, primero que todo, bienvenidas. Eh, Como les comentaba, hoy día vamos a trabajar algunas herramientas para fomentar el trabajo colaborativo. No vamos a hacer, no se asusten así que vamos a utilizar tantas tecnologías, porque la idea es que independiente del nivel o el uso tecnológico que ustedes tengan, ya puedan de igual manera aplicar estas estrategias. Entonces, yo ahora sí les voy a compartir pantalla. Están viendo el PowerPoint, ¿cierto? Ok. Entonces, antes de comenzar, en la escala perruna, vamos, con el chat, ¿cómo se sienten el día de hoy? Vamos, en el chat, en el chat. Hay varios 8. Cecilia, ¿por qué el 2? Así como a la defensiva. Bien, bien. El 6, así, ya, sí. Yo también estaría como en el 6. Estoy a punto de irme ahí con la camita, con el calientacama, ¿cierto? Bien. Eh, Vamos a continuar. Antes de comenzar directamente, les voy a pedir a ustedes que respondan algunas preguntas, ¿ya? Si es que están en el computador, pueden usar su celular y colocan el código QR, o de todas formas yo les estoy colocando el enlace aquí en el chat para que ustedes puedan acceder y mirar y responder esas preguntas. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, vamos a ir activando algunos conocimientos previos. Veo que algunos ya están respondiendo. Sí, veo ahí algunos todavía están realizándolo, ya la mayoría ha finalizado. Si ustedes se fijan aquí, yo en esta herramienta, que es rápidamente nos permite hacer breves quiz, rapidito, ¿cierto? Nos va mostrando el estado de avance y todavía me indica que hay 2 personas que todavía están realizando, que están conectadas y que aún están realizando su cuestionario. Ahí ya finalizaron. Se fijan que fue mostrando el avance que ustedes tenían, ¿ya? Entonces, este también es una herramienta que nosotros vamos a ver más adelante que también ustedes pueden utilizar, ¿sí? Ok, revisemos.
para fomentar la participación en clases debe ir siempre debe ir una nota asociada a la actividad. Ok, aquí pusieron la mayoría falso y uso verdadero. ¿Ya? Efectivamente, no siempre debe ir asociada una nota a la participación, ¿ya? A la actividad que estamos realizando. Lo ideal siempre es que los estudiantes quieran participar de la clase porque quieren aprender. En este escenario ideal suena súper bonito, ¿ya? Pero muchas veces se nos hace complejo. Entonces, lo más probable es que cuando ustedes comiencen a fomentar la participación de los estudiantes, sí deban quizás ir dando algunos incentivos, o quizás derechamente al inicio del semestre indicar, por ejemplo, que la nota de tal ejercicio va a corresponder a la participación en clases, ¿ya? Pero eso lo tienen que indicar de manera previa, ¿sí? No cuando llegue al final del semestre decirle, ah, no voy a poner nota por participación y todos queden así como se caigan de la silla. ¿Ya? Entonces, si ustedes van a asociar alguna calificación a la participación en clases, debiera informarlo con antelación. Y la idea es que, bueno, insisto, siempre esto va a ser cuando el estudiante comienza, siempre cuando comienzan los procesos, cuesta un poco más, cuesta motivar a los estudiantes a que participen y quizá la nota de participación pueda o vaya una nota asociada a la actividad, especialmente si son actividades de este tipo que nos permiten realizar una revisión, una activación de conocimientos previos. ¿Ya? Vamos a la segunda pregunta aquí. Cuando desarrollamos el trabajo colaborativo, el rol del maestro debe ser un mediador. Ciertamente 100% verdadero, ¿cierto? Nosotros nos transformamos en un mediador y ya dejamos, ¿cierto?, de ir guiando todas las actividades, de ir dando instrucciones, ¿cierto?, de definir cada uno de los roles, y entonces también aquí fomentamos la autonomía de los estudiantes. Vamos con la siguiente. Para promover el trabajo colaborativo, el docente debe promover, ¿qué debiera promover en los estudiantes? Involucrar a los estudiantes y decidir qué hará cada uno, promover la aplicación de normas y asignar sanciones si no se cumplen, estimular la autonomía e iniciativa de los estudiantes, flexibilizar el diseño de clases y pedirles explicaciones detalladas y entrega de manera puntual. Como lo mencionaba en la pregunta anterior, ¿cierto? Cuando nosotros promovemos el trabajo colaborativo, también la idea es que los estudiantes tengan una mayor autonomía. Entonces, ¿por qué no vendría a ser la 1? Porque aquí nosotros no vamos a decidir qué parte hará cada uno. Aquí esa decisión, esa asignación de roles, también nosotros se la vamos a dejar a los estudiantes, ¿ya? Es cierto que nosotros vamos a involucrarlos, pero ellos van a tener que decidir, y si es necesario dejarlas por escrito, pero ellos tienen que hacer esa acción. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Que me salió A que mi veces se te conexión. corta un poquito, te quedas un poco en pausa, Beatriz. Ya, Queda así como... sí. Ya, si se me quedo pegada, ustedes me dicen y yo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Si voy muy rápido, por favor, también dígamelo, porque yo de repente como que le pongo el acelerador y no paro, ¿ya? Así que voy a tratar de ir más calmado, más pausado, ¿ya? Pero díganme nomás, si tienen dudas, también me pueden interrumpir, no tengo ningún problema. Ya, vamos con la siguiente. Ahí sí. Para promover la participación en clases remotas, necesito ser un experto en tecnología. Muy bien, aquí me puse, el 100% puso falso. Efectivamente, contrario a lo que muchos a veces piensan, no necesito ser un experto en tecnología para para promover la participación. Basta con que quizás conozca 2 o 3 herramientas y me puedo manejar con esas 2 o 3 herramientas durante el semestre, ¿ya? Obviamente siempre es importante ir aprendiendo un poco más, pero en la medida que nos vayamos sintiendo más cómodos, nosotros también vamos a ir incorporando, ¿ya? Así que no necesitamos ser tan expertos. En la siguiente, el trabajo colaborativo, los alumnos aprenden efectivamente, grupos pequeños, ¿cierto? Cuando hacemos grupos muy grandes, primero normalmente no todos terminan trabajando,
y se puede generar un desorden, una repetición a veces de las tareas, ¿cierto? Porque no, a veces, dependiendo de la tarea, no siempre van a haber tantas, tantos roles para, entonces puede ahí generarse algunos roces. En cambio, cuando son grupos más pequeños, esto nos permite que los estudiantes vayan trabajando de manera colaborativa y así también van a aprender significativamente. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo del trabajo colaborativo? Básicamente, que se logre un aprendizaje significativo y una relación entre los miembros del grupo, ¿ya? El trabajo colaborativo normalmente nosotros lo tomamos como sinónimo de trabajo en equipo. Sin embargo, no es lo mismo si nosotros nos vamos a sus definiciones. El trabajo en equipo es que cada uno hace sus partes. Y son partes diferenciadas y cada uno entrega su parte. En cambio, en el trabajo colaborativo, aplicamos el principio matemático en el que todo es más que la suma de las partes. ¿Ya? Es decir, no solo cada uno hace su parte, sino que cuando se unen, se genera algo más, ¿ya? Y eso es el trabajo colaborativo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ok. Entonces continuamos con nuestra presentación. Entonces, como les decía, el trabajo colaborativo es un trabajo que busca metas comunes previamente establecidas, ¿ya? Y donde aprendemos más porque estamos interactuando, ¿ya? No es solo el aprendizaje que yo puedo lograr solito, sino que cuando interactuamos, cuando conversamos, cuando nos relacionamos con el otro y nos escuchamos, ¿cierto? Vamos siempre a tener un producto mucho mayor. Como muestra ahí el dibujito, no basta solo con tener la pieza del rompecabezas, sino que también hay que sostenerla para poder armar. ¿Ya? Ese es como el trabajo colaborativo. Y en un espacio de aprendizaje virtual, ¿cierto? Elementos para lograr ese aprendizaje virtual de calidad, bueno, tenemos estos espacios instruccionales que se transforman en el aula, y uno de los elementos principales es el trabajo colaborativo, sobre todo en el formato en el que nos encontramos, en el que nos hemos encontrado los semestres anteriores. Estimada Beatriz, Con este trabajo. Disculpe Beatriz, se está escuchando súper mal, ¿ya? Porque se corta, y lo otro es que yo no sé si es mi problema o les pasa a todos, pero estamos viendo en la pantalla la encuesta, no se está viendo lo otro. Perdón. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Puede pasar. Ya. Ahí se están viendo la presentación. ¿Sí? ¿Me escucharon esto del trabajo colaborativo o no? ¿O repito? Escuchamos de que era muy importante porque potenciaba el que se aprendía a través de la interacción. Al menos eso fue lo que yo he registrado. Ya, muchas gracias. Bueno, y lo que les indicaba era que aprendemos más a través de la interacción porque además colaboramos y cuando trabajamos en equipo, ¿cierto? Quizá puede existir algún integrante que no sepa algo, pero estamos trabajando colaborativamente y nos vamos enseñando mutuamente. Lo que les mencionaba aquí de la imagen, ¿cierto? Y que no basta solo con sostener la pieza del rompecabezas, que ahí sería como el trabajo en equipo, o sea, yo tengo mi pieza de rompecabezas, ¿cierto? Sino que no basta sostener la pieza del rompecabezas, sino que además la debo sostener para que se pueda armar la figura, ¿ya? Y eso es el fin del trabajo colaborativo, es decir, que todos estemos ahí para todos. Lo que les mencionaba aquí del aprendizaje virtual de calidad,
¿cierto? Que hay elementos claves y uno de esos elementos claves es precisamente el aprendizaje colaborativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este espacio virtual, ¿cierto? Muchas veces en la individualidad nos pueden quedar muchas dudas o incluso hay elementos que yo voy a desconocer, pero que además ni siquiera me doy cuenta que los desconozco. Y cuando yo comparto con el otro, recién me empiezan a surgir esas dudas, ¿ya? Y por eso es importante que nosotros, sobre todo en la virtualidad, fomentemos este aprendizaje colaborativo, ¿ya? Bueno, otros elementos para el espacio virtual de calidad son, por ejemplo, la interacción con el docente, el poder trabajar con el contenido, ¿cierto? Tener una evaluación y retroalimentación oportuna para el aprendizaje. Yo aquí puse algunas ventajas del trabajo colaborativo, pero ahora me gustaría conocer cuáles son las ventajas que ustedes ven en el trabajo colaborativo. Entonces, un segundo. Para eso, yo les voy a pedir que vayan a este Jamboard. Yo le estoy copiando ahí en el chat el link. Vayan al Jamboard. ¿Y qué es Jamboard? Jamboard es una pizarra, ¿cierto? Que nos permite también aquí que cada uno trabaje colaborativamente. Veo que ahí ya hay varios conectados, y entonces lo que les voy a pedir es que ustedes aquí en este Jamboard vayan colocando algunas ventajas que ustedes vean del trabajo colaborativo, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Para quienes no han utilizado Jamboard, si ustedes se fijan en el lado izquierdo, ¿ya? Está este círculo negro, y abajito voy a tener yo estas notas adhesivas, ¿ya? Y entonces aquí en la nota adhesiva yo puedo escribir lo que yo quiera, puedo cambiarle el color y presiono guardar. Y cuando presiono guardar, se genera ahí mi nota, ¿sí? Entonces, ahora es trabajo de ustedes. Vamos construyendo cuáles son las principales ventajas del trabajo colaborativo. Ahí ya veo varios. Permite que los estudiantes más tímidos se atrevan. Bien, ese es un súper buen elemento. Comparte aprendizaje, permite la optimización de los tiempos, reflexión y análisis de los contenidos. ¡Ah! ¿Qué pasó? A ver. Cuidado aquí, porque aquí todos podemos editar, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan aquí, algo sucedió y se borraron las notas. Les pido que por favor vuelvan a colocar las notas que habían escrito anteriormente. ¿Ya? Son cosas que van a suceder, aprendiendo colaborativamente, a medida que vayamos trabajando las herramientas, los estudiantes también van a ir aprendiendo, ¿ya? A ponerle un fondo. Vamos a subir ese que se ve poquito.
Súper. Si nos ponemos a leer, entonces aquí tenemos varios elementos que ustedes han destacado y que seguramente yo en la PPT le podría haber puesto 5, 6, 7, y son elementos que quizás yo no habría visto, y ustedes aquí, miren, tenemos muchos más que 7 elementos. ¿Ya? Se fijan que el trabajo colaborativo nos ayuda mucho, nos ayuda a ir potenciando. Entonces, ustedes hay que escribir, aumenta la motivación, genera la confianza entre pares, genera interdependencia positiva, comparte ideas, retroalimentación entre pares, permite construir el conocimiento, interactuamos, participamos activamente, potenciamos habilidades diferentes de cada estudiante, permite trabajar la tolerancia, el respeto, genera aprendizajes y habilidades transversales al currículum, fomenta la conciencia colectiva, comunitaria y social, permite que los y las estudiantes comprendan el impacto del trabajo individual de los demás miembros. Aprendemos a valorar al otro. 1 más 1 dice 2. Surge con mayor facilidad la aplicación de la temática, por supuesto, potencia la escucha activa, permite que los estudiantes más tímidos expongan sus ideas, conocimientos. Es un aprendizaje bidireccional, trabaja la responsabilidad colectiva, valora los aportes, mejora la comunicación de grupo, optimiza los tiempos, hay mayor productividad, conoce las fortalezas de cada integrante con el grupo con el que se trabaja, socializar y aprender entre pares, y se amplía la mirada de la temática, ¿cierto? Y lo más seguro es que si tenemos más tiempo vamos a continuar pensando y podríamos continuar debatiendo respecto de las ventajas del aprendizaje colaborativo. Pero si ustedes se fijan, este elemento lo construimos entre todos, ¿se fijan? Y el poder utilizar, por ejemplo, esta herramienta como es Jamboard, como dice ahí, ¿dónde estaba? Acá. Permite esta herramienta, por ejemplo, que los estudiantes más tímidos expongan sus ideas. ¿Por qué? Porque permite el anonimato. ¿Ya? Si ustedes se fijan, están con nombres. Yo aquí los veo los veo asignados con animales. Hámster anónimo, armadillo anónimo. ¿Se fijan? Entonces también permite que los estudiantes que muchas veces no quieren participar, no se atreven a dar su opinión, también puedan dar su opinión utilizando estas herramientas. ¿Ya? No sé si tienen dudas, consultas. ¿No? ¿Continuamos? ¿Habían utilizado Jamboard antes? ¿Han utilizado Jamboard en sus clases? No. Yo no lo conocía, primera vez. Me encantó, buenísimo. Ya, miren, les voy a contar rapidito de Jamboard. Jamboard es una herramienta de Google, por eso les quería preguntar si lo conocían, porque si no lo conocen es como, ya, ¿y cómo lo utilizo? ¿Cierto? Es una herramienta de Google y está asociada también a nuestro correo Gmail. ¿Sí? Si yo hago clic aquí, entro a mi correo y hago clic en las aplicaciones, si yo bajo, va a estar Jamboard. ¿Sí? Entonces aquí está Jamboard y nosotros al hacer clic nos va a desplegar. Yo voy a ir a Jamboard y nos va a desplegar, ¿cierto? Si ustedes no tienen nada en la primera vez, les va a aparecer en blanco, pero aquí va guardando todos nuestros trabajos, todos nuestros jam que nosotros vayamos generando. Y si ustedes se fijan en la parte inferior derecha, hay un signo más. Entonces, cuando yo hago más, les aparece un nuevo Jamboard, un Jamboard nuevo, ¿ya? Y entonces aquí puedo colocar fondo. Podría colocar una imagen, si yo quiero, ¿ya? O algún fondo prediseñado. Puede escribir también un texto, alguna pregunta. ¿Ya? Y puedo ir ahí
agregando diapositivas, si nosotros los queremos llamar así, o marcos, que ese es como el nombre. Lo más importante aquí, bueno, y aquí nosotros podemos también, así como cuando nosotros, les mostré yo aquí cuando ustedes entraron a la herramienta, mostrarle a los estudiantes cómo pueden ir generando esas notas, ¿ya? Lo más importante es que cuando compartimos, y esto es súper importante, yo le pongo compartir, aquí yo puedo elegir. Si ustedes se fijan en estos momentos, yo aquí lo que tendría que hacer es agregar cada uno de los correos de mis estudiantes para que ellos tengan acceso a Jamboard, lo que es un poco engorroso, ¿ya? Pero la otra opción que tengo es cambiar, acá abajito, se fijan que me salía aquí, obtener vínculo, y cualquier usuario de internet podría con el vínculo entrar, ¿cierto? Y entonces aquí no me va a pedir permiso, no va a llegar una notificación a mi correo que tal persona quiere entrar al Jamboard y tengo que yo estar autorizando uno por uno. Y entonces, y aquí lo importante es que para que pueda hacer un trabajo colaborativo, es que aquí tiene que decir editor. Si usted le pone solo lector, el estudiante va a poder ingresar al Jamboard y lo va a poder ver, pero no va a poder editar, no va a poder agregar notas adhesivas. ¿Ya? Y entonces ahí con el editor está listo. Y ustedes entonces ahí ahora sí pueden compartir. Beatriz, Díganme. para que no nos pase lo que pasó al inicio, que alguien como que borró sin ninguna mala intención posiblemente. Para que no pase eso, ¿qué tendríamos que decirle al estudiante que no toque de Jamboard? Decirle que toque solo las notas adhesivas. Ya. Pero son como, qué bueno que nos pasen estas cosas. ¿Y dónde yo podría borrarte ahora todo, por ejemplo, lo que tú tienes? Yo podría hacerlo, ¿o no? Claro, puedo poner fondo blanco, puedo eliminar, todos los que son editores, por ejemplo, pueden eliminar los marcos. Ya. ¿Ya? Ahora tú no nos tienes como editores. Es que estoy en otro Claro. Jamboard. Sí, pero sí, en el Jamboard que yo les compartí están todos como editores, porque sí. si no, no podrían colocar notas adhesivas. Perfecto. Pero es bueno que nos pase esto, porque nosotros, parte del trabajo colaborativo, insisto, no todas las herramientas, también lo vamos a ver más adelante, no todas las herramientas nos van a funcionar al 100% la primera vez, porque también tenemos que enseñarle a los estudiantes, porque también tenemos que enseñarle a trabajar en las herramientas. Entonces, quizás, si no queremos que nos suceda, podríamos generar un Jamboard de prueba para que aprendan a usarlo y después ya trabajamos en el Jamboard definitivo de nuestra actividad. Podría ser una sugerencia aquí. Si quieren conocer más de Jamboard, yo sé que Marisol López está todos los meses, están haciendo capacitaciones. De hecho, la semana del 23 de agosto hay un nuevo ciclo de capacitación para docentes. Entonces ahí también podrían ustedes inscribirse y ahí trabajan con la pizarra de Google, ¿cierto? Que es Jamboard, con mayor profundidad, ¿ya? Ahora solo esto es una pincelada, es una opción para este trabajo colaborativo que podemos hacer para fomentar la participación. No sé si tienen dudas, consultas, hasta aquí. ¿No? Bien. ¿Qué debemos considerar cuando hacemos trabajos colaborativos? Nuestro principal objetivo siempre es construir el aprendizaje, por lo tanto, nuestros trabajos colaborativos tienen que ir en pos de que el estudiante pueda construir ese aprendizaje, ¿ya? Y en este sentido, entonces, no solo nosotros vamos a compartir documentos, sino que ellos también pueden compartir documentos, pueden generar contenido, ¿ya? Y muchas veces los estudiantes nos van a sorprender porque ellos a veces generan contenido de formas muy dinámicas, muy lúdicas, ¿ya? Y entonces esa generación de contenido también es muy rica, ¿ya?
Y entonces el trabajo colaborativo, además de fomentar el tema de la responsabilidad, del respeto, ¿cierto? De no borrar los elementos que el otro puso, ¿cierto? Va a poner también en práctica nuestras habilidades sociales y nos permite esto del el dar a todos las oportunidades para que aprendan, para que se expresen, que todos tengan la posibilidad. Porque si quizá nosotros en clase nos ponemos a hacer preguntas uno a uno, es muy probable que no alcancemos a preguntarles a todos. Es muy probable que no podamos escuchar la opinión de todos, ¿ya? En cambio, si, por ejemplo, hacemos un Jamboree y les pedimos que expresen ahí lo que ellos piensan respecto de un tema, que ellos, no sé, inserten una imagen que los represente, es mucho más rápido, la utilización del tiempo es mejor, y les damos la oportunidad de visualizar a todos, ¿ya? Vamos entonces ahora con un recreíto cerebral, ya que hemos estado, bueno, no hemos estado tan concentrados, pero vamos a cambiar un poco la dinámica de nuestro procesamiento. Entonces, aquí están todos habilitados para utilizar la pizarra. En el mismo Jamboard que estaban anteriormente, puse la imagen para no borrar el trabajo. Ahora sí, vamos a usar el lápiz, el bolígrafo. Eso, son 5 palabras, solo 5. Ya encontraron 2, 3, bien. Ahí dice responsabilidad, es que no alcanzaba. Fue el único pero. Y a ver, responsabilidad. Yo voy a mover este porque está ahí. Perfecto. Súper. Responsabilidad, aprendizaje, equipo, colaboración e interacción. Súper. Ve, a mí no me apareció eso, todavía tengo los post-it de la actividad anterior. Mira, tú te mueves acá, ¿lo estás viendo acá arriba? Sí, sí, muevo la flechita, la que está para la Sí. derecha. En el 2, 2 de 2. Ah, ok. Gracias. Ahí lo están viendo. Sí. Perfecto. ¿Ya? Esto era cortito. Yo solo puse 5 palabras porque en realidad trabajo colaborativo lo hemos trabajado, lo hemos conversado, ¿ya? Pero este es un tipo de recreo cerebral de tipo cognitivo, y entonces ustedes podrían hacer este mismo recreo cerebral con los elementos que ustedes estén trabajando, ¿ya? Con los conceptos que ustedes estén trabajando. Y de hecho, hay algunos generadores de sopas de letra, que, como el que les estoy mostrando yo ahora, lo están viendo, ¿cierto? Lo confirmo. Sí, el Educima dice. Educima, y entonces ahí tienen un generador de sopas de letra, y si ustedes se fijan pueden poner hasta 16 conceptos, ¿ya? Entonces le colocan el título, pueden colocarle las instrucciones, y ustedes presionan enviar, colocan los conceptos, y le genera esta sopa de letra, ¿ya? Pueden tomarla como una imagen, pueden imprimirla, pueden descargarla en PDF, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, es algo súper simple, pero lo pudimos trabajar todos colaborativamente. Quizá si yo les doy, les paso esta sopa de letra a cada uno, claro, si la hago más compleja, podríamos estar fácilmente quizás 10 minutos, pero si lo hacemos entre todos, nos podemos ayudar, ¿ya? Entonces, esa es la idea de precisamente de esas herramientas. También se podría usar como juego por grupo, por equipo. También. ¿Quién lo termina también. primero? Algo así para por supuesto, activarlos un poco. También, o podríamos incluso hacer teníamos la posibilidad, ¿cierto? Voy a volver acá.
teníamos la posibilidad, ¿cierto?, de hacer 16 palabras. Ya, hagamos 4 grupos y le asignamos 4 palabras a cada grupo. ¿Se fijan? Entonces, ahí va a depender... ¿Cómo se hace eso, Bea? ¿En qué parte ¿Cómo? de ahí, eso de los grupos? Ah, no, aquí en los grupos... A ver, primero generamos la sopa de letras, ¿cierto? Ajá. Ya, generamos la sopa de letras y cuando la tengamos generada, en las instrucciones de la actividad, y si yo estoy trabajando por Zoom, puedo entregarle la sopa de letras y cada grupo, o lo puedo dejar aquí mismo en el Jamboard, y les digo, no sé, el grupo 1 va a utilizar el lápiz azul. Ah, ya, ya, ya. Sí, eso está, ya. Ok. ¿Se fijan? Y entonces el grupo 1 tiene y yo defino previamente en las instrucciones, el grupo 1 debe encontrar estas palabras. El grupo 2 debería encontrar estas palabras. Y estamos de igual manera, estamos trabajando los conceptos. No, a eso voy, que de igual manera podemos trabajar los conceptos, pero la acción, el procesamiento que hace nuestro cerebro es totalmente distinto a que si estamos concentrados poniendo atención a algún concepto o a la exposición del docente. ¿Había alguna duda, comentario? ¿No? Ok. Vamos con otro recrédito mental. A ver, este ya es de tipo más lúdico. A ver. Pueden dejar en el chat. ¿Qué es eso? Tienen que encontrar cuál es la cerradura a la que le hace la llave. Este es un poco más complejo. Bien, veo ya que varias han encontrado la cerradura, efectivamente la número 7. 7. Estamos en la presentación, María Eugenia. La estoy mostrando yo en la presentación ahora. ¿Sí? Ok, vamos al siguiente. Entonces yo aquí les puse varios iconos y entonces les pregunto qué dice. Ahí tenemos el ejemplo, ¿cierto? A caballo regalado no se le miran los dientes. No, ya no lo están viendo. Ahora sí lo voy a... Un segundo. Ahí sí. Ahí lo están viendo, ¿cierto? ¿Sí? Ok. Vamos con el ejercicio, el primero. ¿Cuál será? Ojos que no ven, corazón que no Corazón siente. que no siente. Bien, bien. Voy Bien, por el vamos. auto, 0 kilómetros. Vamos por el auto. A ver, ¿y ese? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Sí. Bien, Paula, estamos bien. Bien, 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 estoy despierta, Bien, súper bien. Esa es la idea, ¿se fijan? Y Claro. estos espacios nos permiten también un poco de distensión. El pasarlo bien también nos ayuda a fomentar el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo tiene mucho que ver con los lazos. Entonces, cuando yo me divierto, soy capaz de reírme con el otro, también ayuda, ¿cierto?, a fomentar ese vínculo. ¿Sí? Solo para una pequeña descripción, ¿qué son los recreos mentales? Nosotros vimos ahí que hicimos el de tipo cognitivo, que era la sopa de letras, hicimos estos lúdicos, ¿cierto?, que tiene que ver un poco con el humor, ¿cierto?, que nos sacan como de lo que estábamos trabajando.
Y básicamente los recreos mentales son un descanso de este estado de alerta continuo, el estar ahí pendiente todo el rato para el aprendizaje, ¿ya? Y porque, a ver, yo entiendo, muchas veces nosotros tenemos alguna clase más teórica que la otra, ¿cierto? Porque en algunas clases vamos a poder fomentar mucho el trabajo colaborativo y en otras clases quizás necesitamos trabajar conceptos, trabajar algunos elementos que van a ser bastante más teóricos. En esas clases que van a ser más teóricas, utilicemos esto, ¿ya? Utilicemos estos tipos de recreos mentales. Sí, efectivamente, María Eugenia, puede ser música, podemos hacer juegos de mímica, um, podemos, hay muchas alternativas que podemos nosotros utilizar como recreos mentales, ¿ya? De repente, al principio también va a costar que los estudiantes participen, hay algunos recreos mentales que requieren que enciendan la cámara, ¿cierto? Y va a costar un poco que participen, pero en la medida que los vayamos haciendo, cada vez se van a ir animando mucho más, ¿ya? Ayuda a que el cerebro cambie el proceso cognitivo que está haciendo, ¿cierto? Que se distraiga un ratito, es como que el cerebro va a dar una vueltecita a la plaza y vuelve, ¿ya? Entonces, con esa distracción, el cerebro puede continuar su estado de concentración. Es ideal que lo vayamos haciendo de manera frecuente, sobre todo si estamos en una clase mucho más expositiva, ¿ya? Para que nuestra atención esté ahí. No es necesario que lo hagamos cada 5 minutos, pero podemos hacerlo, no sé, cada 15, 20 minutos, que es más o menos lo que dura nuestro tiempo de concentración, y los vamos haciendo. Y también podemos hacer recreos cerebrales de tipo cognitivo. No es necesario salirse del tema. Podemos hacer palabras cruzadas, ¿cierto? Entonces nosotros les damos los conceptos y ellos van, o la definición, y ellos van diciendo un concepto, ¿ya? Entonces va a depender ahí también un poco de nuestra creatividad, cómo nosotros vayamos generando esos recreos mentales, ¿ya? Pueden ser, como les decía, hay de distintos tipos, pueden ser lúdicos, ¿ya? Pueden ser de tipo procesuales, ¿cierto? Que tienen que ver con los contenidos que estamos trabajando, como la sopa de letras, ¿cierto? O pueden ser de atención plena, que los hagamos que los hagamos relajarse, en estar en el aquí y en el ahora, pero el que sea lúdico o que sea de atención plena no quiere decir, ¿cierto?, que nos estamos olvidando del aprendizaje. De hecho, no es tiempo perdido, sino que es tiempo invertido. Les puedo recomendar el libro Recreos, no recuerdo si es Recreo Cerebral o Recreos Mentales, de Rosana Fernández, que es una de las expositoras que estuvo en nuestra escuela de invierno. Y déjenme confirmarlo. En recreos mentales. No, recreos cerebrales de Rosana Fernández, y ahí vienen varios recreos que ustedes pueden hacer, varias sugerencias. Le estoy dejando en el chat. Pueden, si es que ustedes quieren tener más opciones, ¿ya? Beatriz, dígame. estaba pensando, por esto de los recreos cerebrales, dependiendo de digamos, del tipo, ¿cierto? Porque tú dijiste que habían cognitivos, otros que eran como más de relajación. ¿Podría ¿Sí? haber uno que me sirviera incluso como para activar la clase, en vez de hacer esta forma de activar que uno siempre dice que aprendieron hoy, o que no sé, cosas así, que haya algo que los capture la atención y después entrar con una clase, o tú lo recomiendas más como dentro de? Es que la finalidad del recreo cerebral no es activar
o sea, lo podríamos utilizar, de hecho hay varios juegos que podemos utilizar antes de comenzar para activar a los estudiantes Algo y así que estaba estén pensando en el atentos. contexto escolar, como los chicos míos hacen clase en el contexto escolar, niños de 6, 7, Mira, 8 años. yo los usaba en el colegio Ah, ya, y súper entonces. me han funcionado hasta octavo, primero medio, y los chicos, sobre todo, mientras más grandes, más les gusta esto de los recreos, más participan. Eh, para iniciar la clase, yo siempre les hacía uno que, sobre todo en invierno, que se llamaba, que es una canción en realidad, el juego del calentamiento, que dice, este es el juego del calentamiento, vamos a ver Y lo la carga ocupaba. del jinete, jinete a la carga general. Y ahí Ah, sí, empezamos con una mano, es como el chuchuá, ¿cierto? claro. Pero claro, pero ahí netamente son actividades de activación más que recreos cerebrales, si nosotros nos vamos como a la definición misma, Actividad, ya, listo, lo voy a anotar. Gracias. ¿ya? Porque el recreo cerebral, por concepción, es descansar de esta tensión continua que nosotros que tenemos del aprendizaje, ¿cierto? Y hacer un break. Entonces, si lo usamos antes, dejaría como de ser ese break. No sé si me entiendes. Sí, Pero sí, o sea, hay un montón de juegos que nosotros podemos hacer, incluso juegos que pueden ser introductorios para los contextos, o sea, para los contenidos, las temáticas que vayamos a trabajar o que tengan que ver, no sé, si de matemática hay muchos también, ¿cierto? De cálculo mental, etcétera. Entonces, todos esos elementos nosotros también los podemos considerar. gracias, Bea. Ok, hemos visto ya varios elementos para propiciar el trabajo colaborativo, para fomentar la participación en clases, y entonces, ¿qué aplicaciones podría utilizar para promover la participación y trabajar colaborativamente? Bueno, para la participación ya hemos usado algunas, hemos usado Jamboard, hemos usado Pool Everywhere, ¿cierto? Que es donde hicimos el quiz, ¿cierto? De activación de conocimientos previos. Podemos usar Mentimeter, ¿cierto? Podemos utilizar Kahoot. Personalmente, y pedagógicamente hablando, no me gusta mucho Kahoot, no lo recomiendo mucho si es que tenemos estudiantes con mala conexión a Internet. ¿Por qué? Porque Kahoot es un sistema de juego, ¿cierto? De gamificación, ¿cierto? Nosotros ingresamos preguntas y entonces el estudiante cuando ingresa, muy parecida a Pool Everywhere, ¿cierto? Va respondiendo preguntas, eh, pero va asignando puntaje, Kahoot, por respuesta correcta, por cuánto tiempo me demoré en responder. Entonces, primero, no respetamos los tiempos de aprendizaje de los estudiantes porque hay estudiantes que obviamente quizás van a leer más lento o necesitan pensar las respuestas antes de darlas, ¿ya? Y entonces, para esos estudiantes, obviamente en Kahoot jamás van a salir primero aunque hayan dado todas las respuestas correctas, ¿sí? Porque el tiempo quizás de respuesta va a ser mucho mayor que los otros. Entonces, van a perder mucho puntaje. Y lo otro es que cuando tienen problemas de internet, ¿cierto? De conexión, tiende a demorar en mostrar la pregunta cuando hay estudiantes que ya han respondido. Entonces, ahí hay una clara desventaja respecto de la aplicación, ¿ya? Podríamos utilizarlo quizás si sabemos que nuestros estudiantes tienen conexión, buena conexión, ahí lo podríamos utilizar, yo lo recomendaría, pero insisto, el tema de los tiempos para poder pensar, de respetar los tiempos para poder responder, también ahí es un factor súper importante, ¿ya? Pool Everywhere también tiene esa modalidad de juego,
pero insisto, me gusta más esto de como lo hicimos al inicio, de que cada uno tiene sus tiempos también para responder. ¿Ya? Y no sé si tienen dudas de algunas de estas herramientas, o sugerencias o comentarios. ¿No? Beatriz, lo que pasa es que yo entré un poco tarde, entonces me perdí, parece, como la demostración de Paul Everywhere y no sé si, digamos, si es una aplicación diferente que no está en Zoom o es una aplicación diferente. O sea, esa es mi pregunta, si es una aplicación diferente que no es que no corresponde a las votaciones, por ejemplo. Es una aplicación distinta, Ya. ¿ya? También no está en las votaciones de Zoom, Ya. ¿ya? Sino que, déjeme compartir yo ahí le estoy compartiendo el enlace del Ya. quiz. Todavía está activo, ¿ya? Ya. Entonces uno lo puede activar y desactivar en el tiempo que nosotros queramos. Pero todavía está activo si quiere entrar y mirarlo, ¿ya? Pero siempre Pool Everywhere es como una alternativa o para activar conocimientos previos o para hacer nuestro cierre de clase. Ya. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos permite este tipo de preguntas cortas, nos permite afianzar los conceptos que nosotros quizás estamos trabajando y podemos irlo revisando inmediatamente. Entonces, cuando nosotros lo revisamos, podemos revisarlo en el momento con los estudiantes y decir, ojo, aquí todos se equivocaron, o la mayor parte puso esta respuesta y esta respuesta no es, eso es otro, y podemos recordar los conceptos incluso. Entonces, eso es súper importante también nosotros cuando hacemos nuestras clases, cuando hacemos sobre todo, cuando estamos cerrando nuestras clases, verificar que efectivamente los estudiantes se vayan con los conceptos que necesitan y de manera correcta, ¿cierto? Porque si está con un concepto errado, después del aprendizaje, se empieza a desviar, ¿ya? No hay problema, Paula. Gusto. ¿Y qué herramientas podemos utilizar para trabajar colaborativamente? Ahí sí. Lo están viendo, ¿cierto? Google Drive. Se me fue a negro un poco. Dice Google Drive. Ahora no, ahora ya no. Recién se ve. ¿Ya no se ve? Sí. No, ahí sí, almacenamiento en la nube. Sí, exacto. Ya. Efectivamente, una de las primeras herramientas que tenemos y que es como todos quienes tienen un correo Gmail podemos acceder a él y normalmente estamos utilizando es Google Drive. ¿Ya? Que es una nube, la nube de Gmail, ¿cierto? Nos permite almacenar, nos permite sincronizar nuestros documentos y los elementos que nosotros vamos subiendo. ¿A qué me refiero con sincronización? Me refiero a que yo puedo estar en un equipo, trabajo, lo tengo en Google Drive y después voy a otro equipo y voy a tener las modificaciones que hice, ¿ya? Permite editar, y que es una de las acciones que nosotros vamos a trabajar para fomentar el aprendizaje colaborativo. Podemos crear archivos, carpetas, ¿cierto? Y esto es lo bueno también, que es compatible con distintos sistemas operativos. O sea, lo podemos trabajar desde desde un PC con Windows, desde un Mac, podemos trabajar desde un celular, ¿cierto? De una tablet, y todos van a tener acceso a este Google Drive, ¿ya? Y obviamente es mucho más seguro que otras aplicaciones. Hay 3 formas de compartir en Google Drive, yo se las voy a mostrar enseguida. Una es compartir de forma pública en la web, es decir, cualquiera puede entrar. Otra es compartir mediante un vínculo, ¿sí? Y la otra es con usuarios específicos, ¿cierto? Que yo voy a registrar el correo.
para ver Google Drive, yo voy a ir aquí. Google Drive nuevamente está aquí. Desde Gmail yo puedo acceder, desde mi correo Gmail, puedo acceder, ahí si ustedes se fijan está el triangulito de Drive. Y me van a aparecer todos los elementos, los formularios que yo haya asociado al correo, los Excel que yo haya trabajado, que yo haya subido, el Jamboard, etcétera. ¿Qué les recomiendo yo? Primero, para una mejor organización de la información, les recomiendo hacerse un correo Gmail que sea exclusivo de profesor, ¿ya? En el que ustedes puedan tener las actividades, los Jamboard, los formularios que utilicen, ¿cierto? Los puedan tener asociados a ese correo y no a su correo personal, ¿ya? Y entonces desde su correo, así desde su correo Gmail, pueden gestionar también de mejor manera los elementos que trabajen. Yo, por ejemplo, ahora hice una carpeta aquí de trabajo colaborativo. ¿Todos han trabajado con Drive o no? Yo sí. Yo igual. ¿Sí? También. Ya, súper. Me interesa saber si es que alguien no ha trabajado con Drive para ir más lento o ir con mejores explicaciones quizás más detalladas. Si no, asumo que todos han trabajado con Drive. Beatriz, yo tengo una duda. Diga. Bueno, a mí me pasó que yo compartía el link todo con mis estudiantes, pero alguien se metió y borró material. Y creo que hay una opción que se puede poner como más privado en ese sentido, o que no se puedan borrar como cosas de ese drive. Yo no sé si la puedas conocer tú, que me puedas compartir eso, porque es interesante igual. Sí, cuando nosotros compartimos, puede ser que cuando nosotros compartimos, ahí tenemos que tener ojo qué vamos a compartir y con qué permisos, ¿ya? Por ejemplo, si yo comparto aquí una carpeta, voy a poner compartir, si yo comparto una carpeta, yo recomiendo que las carpetas las compartamos con personas, con cualquier persona que tenga el enlace, pero que pueda ser solo lector. Esto es importante, ¿ya? Es decir, cuando yo comparto el enlace, cualquier estudiante va a poder entrar, no me va a estar pidiendo permiso a mi correo, diciéndome, Gillet quiere entrar, y yo tengo que autorizarla, y ahí le mando un correo y le dice, ya, te autorizaron la entrada, ¿ya? Eso es un poco engorroso, sobre todo cuando nosotros vamos a trabajar con nuestros estudiantes, ¿sí? Por eso no utilizo mucho esta primera opción, pero si nosotros nos vamos aquí, la utilizamos que cualquier persona con el enlace, pero que sea lector. Eso en las carpetas, porque lo más probable es que cuando nosotros queramos compartir carpeta, queramos que ellos accedan a alguna información en general, ¿ya? Entonces, cuando compartimos la carpeta siempre como lector, ¿sí? Eso puede haber sucedido, quizá la compartiste y puede haber estado no como lector, sino como editor. No, Y lo el que pasa es que los chicos subieron como trabajos en carpetas cada uno, y como que vino una persona, uno de sus mismos compañeros, y empezó a borrar carpetas de los compañeros que ya habían subido material. Claro, Entonces, pero porque se les da el permiso como editores. Cuando yo y ellos, ¿cómo? Voy más profundo a la pregunta. ¿Cómo tuvieron el acceso para subir para ese drive? claro, yo le había dado como el acceso, ¿cierto? Pero yo lo que no entiendo es que cómo pueden ellos borrar el trabajo de los otros compañeros, las carpetas. Eso es Porque como cuando tú que les das el acceso al drive mismo, ellos quedan como editores. Por eso ya. les quiero enseñar a compartir los
los trabajos, ¿ya? Por eso, mira, primero, mi primera recomendación es correo exclusivo de profesor. Eso es lo primero, ¿ya? Segundo consejo es que las carpetas, nosotros vayamos haciendo carpetas. Si nosotros, por ejemplo, queremos que ellos hagan una entrega de trabajo, bueno, creemos una carpeta, crear una carpeta, y le voy a poner entrega de trabajos, ¿sí? Y ok, esta carpeta yo la puedo compartir, y esa carpeta entrega de trabajos, si yo voy, que cualquier persona con el enlace pueda ser editor, para que pueda subir, le pongo hecho. Aquí los estudiantes van a poder entregar sus trabajos, pero a su vez también tienen la opción, porque son editores, tienen la opción de borrar los de otros. ¿Ya? Cuando yo comparto como editores, independiente que sea una carpeta o dos, siempre el rol de editor me permite borrar elementos. Entonces ahí también puede ser un tema. ¿Ya? Cuando yo trabajo colaborativamente, aquí yo lo que les recomiendo es, bueno, aparte de tener la carpeta para la organización de la información, voy a ir, por ejemplo, a una presentación de Google, y una actividad de las que ustedes podrían hacer es que entre todos creen una presentación. Por ejemplo, aquí vamos a crear beneficios del trabajo colaborativo. ¿Ya? Yo podría aquí esta presentación, esta presentación, ¿cierto? Yo la podría tener con antelación, ¿cierto? La tengo ahí. Y entonces yo les comparto a los estudiantes y les digo, ok, vamos entre todos, puede ser una actividad de nuestra clase. Les voy a decir, todos vamos a trabajar colaborativamente y vamos a construir esta presentación. Entonces yo ahora voy a copiar el enlace y, por ejemplo, yo se los voy a pegar ahí. Se los pegué en el chat, el enlace, para que puedan acceder a la presentación. Y entonces, les voy a pedir que cada uno escriba, cada persona, en una diapositiva distinta, escriba 3 beneficios del trabajo colaborativo. Primero, lo que van a tener que hacer es ponerle nombre, colocar el nombre en la diapositiva. Entonces sabemos que si hay una diapositiva con nombre, no la puedo ocupar. ¿Ya? Y entonces ahí yo veo que ya algunas están escribiendo ahí donde está el título, coloquen su nombre, porque el título ya lo tiene la presentación. ¿Se fijan? Y ahí cada uno va a ir trabajando. Yo puedo generar más, agregar más slides. ¿Cierto? Podemos ir generando más slides para que todos vayan trabajando. Ahí yo veo que en una diapositiva hay 2 personas. Eso. La 5 está vacía todavía. La 4 también ahí. Perfecto. Se fijan y yo puedo ir visualizando cómo van trabajando los estudiantes. ¿Sí? Estas son algunas actividades colaborativas y si ustedes se fijan no es algo muy complejo y que yo puedo hacer en clases. Y aquí los estudiantes están construyendo cosas. Podría, en este caso,
yo quise hacer y mostrar cómo hacer la diapositiva, cómo trabajarla, pero podría, por ejemplo, tener una diapositiva creada con antelación y en diapositivas distintas definir temas así súper precisos, ¿ya? Y entonces cada estudiante va a entrar y podemos designarle nosotros la diapositiva en la que tiene que trabajar, o cuando ingresen, ellos van escogiendo el tema y colocan rápidamente su nombre ahí en la diapositiva. ¿Sí? Yo, por ejemplo, lo hice el semestre pasado, teníamos una lectura que era bastante extensa para trabajar, para analizar, y entonces lo que hicimos fue previamente dividir la lectura por temas, y entonces cada estudiante fue leyendo solo ese pedacito que le tocaba, y entre todos construimos un resumen, ¿cierto?, de la lectura, y entonces también todos tienen ese resumen, y podemos trabajarlo de mejor manera, ¿ya? Esa es la gracia de trabajar colaborativamente, ¿cierto? Lo que quizás no podría demorar mucho rato, también podemos nosotros acotar los tiempos de aprendizaje. Dime, Karina. Me surgió la siguiente duda. Por ejemplo, para evitar que lo que le pasó a la colega de que los chicos le borraron el material, si yo tuviera una lectura como la tuya y cada grupo va a trabajar sobre una parte de esta lectura, yo podría generar carpetas por cada grupo de trabajo y suponte al grupo A le mando el link de la carpeta que le corresponde y al grupo B el link de la carpeta que le corresponde, por lo tanto el D no tiene acceso a la carpeta de A. Efectivamente, esa es una buena solución. Entonces, así, si se borra algo, va a tener que ser las personas que pertenecen a ese grupo. Exacto, y ahí hay una responsabilidad compartida. Listo, gracias. Entendí bien. Entonces. Lo mismo sucede, por ejemplo, si queremos trabajar colaborativamente bajo este escenario, ¿cierto? Que todos trabajen aquí en la presentación, yo podría generar varias copias de la presentación. Voy a volver a Drive, ¿cierto? Puedo generar varias copias de la presentación y entonces a cada grupo le comparto un enlace de esta presentación. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer una copia. ¿Ya? Y entonces esta va... y entonces a este grupo al grupo 1 le comparto un enlace y al grupo 2 le comparto otro enlace. Y entonces así también cada grupo puede modificar solo su presentación. Dime, Jimena. Sí, me parece súper interesante, pero fíjate que más allá yo siento que esta es una forma de hacer un trabajo a tiempo real. O sea, más que todo que los chiquillos puedan ir creando, por ejemplo, y que igual el profesor en el momento vaya viendo lo que están haciendo y se pueda hacer una retroalimentación inmediata. Entonces, puede tener como distintas funciones este trabajo y siempre apunta a lo que es colaborativo. Pero a mí, por ejemplo, me interesaría hacerlo como en una clase, así inmediatamente, que ellos vayan escribiendo cosas y armando como una idea. Eso me parece que sería como entrete. Y uno puede ir viendo quiénes van escribiendo, entonces como que no se daría eso de que no creo que se atrevan a ir borrando cosas o de mala onda me refiero. Y si alguien comete algún error, no puede ir diciéndole, no, mira, tienes que bajar. No sé, se me ocurrió eso. Súper bien, Jimena, es la idea, precisamente. De hecho, yo lo usé en clase, estábamos en clase y la actividad fue precisamente, la actividad era analizar ese texto, y entonces yo perfectamente los podría haber separado en grupos y les digo, ya tienen 45 minutos o una hora para leer, y después resumen y me mandan un informe. Creo que cuando ellos trabajan colaborativamente, van generando productos, es mucho más sencillo, mucho más simple. Y es mucho más rico también, porque como tú dices, efectivamente entre ellos también se van apoyando. O sea, lo podemos utilizar, va a depender aquí, nosotros tenemos la herramienta y nosotros profesores siempre encontramos distintos usos para las herramientas, tenemos una capacidad de creación
Y entonces lo podemos utilizar, si nosotros lo pensamos, tenemos miles de opciones, pero claro, como tú dices, podemos usarlo para el trabajo durante la clase, el trabajo previo a la clase o después. Va a depender cómo nosotros generemos la actividad de aprendizaje. Dime, Karina. No, yo quería compartir lo que dice la colega, al menos nosotros en práctica, por ejemplo, en los trabajos que hacemos grupales, que son pequeños grupos, están muy acostumbrados ya a trabajar esta herramienta porque ellos te comparten su drive, donde ellos van haciendo sus avances y tú vas revisando y te vas al otro grupo y te queda súper claro dónde quedó cada uno. Entonces después, incluso ellos te comparten el vínculo, después tú puedes revisar en forma sincrónica, pero digamos, para trabajarlo en línea, yo lo encuentro al menos genial. Sí, sí, es una de las ventajas que tiene Drive, que está ahí siempre, y lo podemos trabajar desde incluso los dispositivos móviles, así que aquí no hay excusa, profe, no puedo acceder. Dime, Karina, ¿levantaste la mano de nuevo? Ese me quedó arriba, disculpa. Ah, ya, no hay problema. No sé si hay alguna duda, consulta con Drive. ¿No? Ok. Otra herramienta que les quiero mostrar, que también nos permite trabajar colaborativamente, es Genially. ¿Ya? No me voy a ir a la presentación porque básicamente les va a mostrar lo mismo que les voy a comentar. Genially, bueno, es una herramienta que tiene muchas cosas para hacer. La podemos asociar también a nuestro correo Gmail de profesor que nos vamos a hacer. ¿Ya? Y Genially nos permite crear, como ustedes pueden ver aquí, presentaciones, infografías, juegos, etc. Pensando, por ejemplo, como decía Karina, que nuestros estudiantes obviamente después les van a enseñar a los niños más pequeños, podríamos pedirles que hagan, que gamifiquen quizás algunos contenidos, y aquí esta herramienta lo pueden hacer. También Adrián Villegas, que estaba presente, si no me equivoco todavía, él también hace el taller de gamificación con Genially, así que ahí cuando lo vean pueden participar más profundamente, ¿ya? Pero lo que yo les quiero mostrar es que, por ejemplo, con Genially podemos crear también presentaciones o infografías interactivas, ¿cierto? Y esto, al igual como lo mencionaban con Drive, ¿cierto? También lo podríamos hacer con trabajo en línea, que los estudiantes vayan creando, vayan generando. Entonces, por ejemplo, aquí hay una historia, una línea de tiempo, ¿cierto? Y entonces nosotros podríamos pedirle a los estudiantes que generen una infografía del tema que sea, ¿cierto? Del tema que estemos trabajando, ¿ya? Y cuando comienza nada, lo importante es que cuando comienza esto, ahí cuando se carga, yo aquí puedo trabajar colaborativamente. Si ustedes se fijan, aquí me abrió el formato de esta infografía, y aquí yo tengo la opción de trabajar colaborativamente. ¿Ya? No hay problema, profesora. Muchas gracias por participar. Y aquí sí tengo que ingresar los correos, ¿cierto? Con quienes voy a trabajar. Pero esto también hace que solo los estudiantes del grupo puedan acceder a la aplicación, o puedan acceder a esta infografía, puedan acceder a editar, ¿sí? Entonces, esto es súper bueno porque ellos podríamos, como mencionaban antes, podríamos dar esta actividad durante la clase, y entonces ellos comienzan a trabajar colaborativamente en esta herramienta. Lo mismo con las presentaciones interactivas que tiene Genially, y con todos los recursos que tiene, siempre pueden trabajar colaborativamente, ¿ya? O sea, siempre está la opción esta de integrar
a quienes quieran trabajar, si lo vamos a hacer trabajos grupales, no hay problema, Adriana. Si vamos a trabajar, vamos a hacer trabajos grupales, ¿cierto? Podemos darles esta opción. Y una opción similar es Canva, ¿sí? Que de igual manera podemos nosotros generar distintos folletos, infografías, trípticos, gráficas, mapas mentales, elementos gráficos que a ustedes se les pueda ocurrir, también lo pueden crear aquí, ¿ya? Incluso aquí en Canva tenemos la opción de videos, establecer redes sociales, etcétera, ¿ya? Pero podríamos, por ejemplo, pedirles que generen un póster y ellos también lo pueden trabajar colaborativamente, ¿ya? Entonces también tenemos la opción. Se fijan, aquí yo puedo ingresar el correo de quienes van a trabajar y les puedo dar los permisos de ver y editar, o de solo ver, ¿ya? O que puedan copiar esto y usarlo como plantilla. Entonces, por ejemplo, yo, profesor, podría generar una plantilla y pedirles, ok, usen esa plantilla, ¿ya? Esos son algunos elementos que ustedes pueden utilizar. Son 3 herramientas, Drive, Genially y Canva, que nos pueden permitir trabajar y fomentar aún más el trabajo colaborativo con los estudiantes y hacer así también nuestras clases mucho más lúdicas. Me queda una sola cosita que Genially, Canva. Solo para finalizar, recordar que cuando nosotros promovemos el trabajo colaborativo no necesitamos ser expertos en tecnología, ¿ya? Y lo otro es que no es necesario llenar nuestra clase de interacciones. Ahora en esta hora y media hemos como visto harto, hemos interactuado harto, pero porque el fin de este taller era eso, ¿ya? Pero con que nosotros hagamos unas 2 interacciones o trabajemos colaborativamente durante nuestra clase, está bien, ¿ya? No necesitamos hacer trabajo colaborativo y hacer una actividad previa a la clase y después posterior a la clase y que estén así constantemente, no es necesario, ¿ya? La idea sí es que nosotros vayamos incorporándolas poco a poco en la medida que también nos vayamos sintiendo más cómodos, ¿ya? Insisto, no todo va a salir de maravilla al principio, porque también los estudiantes tienen que aprender, es un proceso de aprendizaje, y se van a ir ajustando. Quizás hay algunas modalidades o algunas actividades que no nos van a resultar con un grupo de estudiantes, y con otro grupo de estudiantes sí nos va a resultar. Y eso también nosotros tenemos que irlo viendo, ¿ya? No porque no nos resulte la primera vez lo voy a dejar olvidado, quizás tengo que rediseñar, tengo que pensar de nuevo, ver también quizás qué puedo mejorar y volver a intentarlo, ¿ya? Y bueno, como ya les decía, hay que tener paciencia porque no todo nos va a resultar, así como nos pasó con el Jamboard cuando comenzamos, ¿cierto? Que se borró todo, puede suceder, pero también ahí tenemos que enseñar a los estudiantes que ellos también son parte del aprendizaje de los otros. No sé si tienen dudas, consultas, sugerencias. Yo había apagado mi cámara porque te quedabas muy pegada, sí. Entonces apagué la cámara. No, yo sabes que estoy súper agradecida porque me encantó, igual que el curso de ayer, estoy muy matea, me lo he estudiado todo. Así es que, no, me encantó, súper bueno, y concuerdo con lo que acabas de decir. A nosotros en práctica, al menos en vespertino, nos pasa que hay un poco de resistencia de parte de los estudiantes por utilizar este tipo de herramientas. De hecho, el Zoom fue un caso al principio porque les costaba compartir y todo, pero de a poquito yo creo que todos vamos andando, así que se agradece mucho la gestión que hicieron, chicos, de darnos estos cursos. Muy agradecida. Qué bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Karina. Ha estado muy, muy interesante todo y uno se queda con ganas de hacerlas todas en realidad.
Sí, pero poco a poco. En una clase una, en otra clase otra, de a poco, que nos vaya resultando. Cantidad no es calidad. ¿Sí? Bueno, de todas formas, no sé si Adrián quiere decir algo. Yo los dejo invitados desde ya para que de todas formas puedan participar, si tienen la disponibilidad, del ciclo de capacitaciones que nosotros hacemos mes a mes, ¿ya? Y denme un momentito para compartirles el enlace por el chat de inscripción. No sé si Adrián quieres decir Bueno, algo fuera más. de agradecer, Beatriz, tu propuesta de trabajo y agradecer la asistencia de los colegas, dejarlo invitado a ustedes y a su equipo. Y la universidad está haciendo varios ciclos. Esta semana hay un ciclo que tiene que ver básicamente con herramientas para el trabajo en clase. Está este ciclo FEDU. A fin de mes tenemos el ciclo que organiza la facultad también, orientado para profesionales de la educación, docente, académico, alumno, egresado, en fin. Y la escuela docente también hace sus propios ciclos. Entonces, en el fondo, si ustedes ven que algún colega tiene alguna inquietud formativa o piensan que deberá capacitarse en algún ámbito, está esa parrilla grande para que ustedes les vayan compartiendo o ustedes mismos vayan participando. Hay temas evaluativos, de plataformas, de estrategia, en fin, una parrilla bien amplia. Bien, profesores y profesoras, les agradezco su participación. Si no hay más dudas, entonces finalizamos este taller. Les agradezco su participación, su disposición para poder llevar a cabo esto. Sí, muchas gracias. Muy bueno. Gracias, nos vemos, chao. Con gusto a poco, pero bueno, muy bueno. Sí, no, pero es que ahora hay que practicar, ahora hay que practicar. Sí, pues. Sí, es que además podríamos Muchas extendernos, gracias. pero sería un taller como de 5 horas. Sí, sí, así es. Sí, pues. Muchas gracias, Beatriz. Muchas gracias, Bea. Ya. Nos vemos bien. Gracias, Gracias, chao, Diana. que estén Chao. bien.